Muy buenos días, niños, regresando de unas cortas vacaciones, ahora sí a volver a clases. Hoy tenemos el curso de personal social. Antes de comenzar, recordamos lavarnos las manos con agua y con jabón por 20 segundos y tener nuestro lugar de trabajo bien ordenado y muy limpio. Comenzamos, recordamos que estábamos en las culturas pre-incas. Hemos conocido la cultura Cara, la cultura Chavín. Los habitantes del antiguo Perú asumieron los retos de su medio geográfico y desarrollaron civilizaciones extraordinarias. Hoy conoceremos y hablaremos de la cultura Paracas. La cultura Paracas significa gente de frente grande. Descubridor fue Julio César Tello, el 26 de julio de 1925. La ubicación de la cultura Paracas se desarrolló principalmente en la zona de la península de la bahía de Paracas, en la región de Ica. Su territorio comprendía los valles de los ríos de Pisco hasta llegar a Chincha y Yauca en Arequipa. Fue una sociedad religiosa dirigida por sacerdotes durante la fase cavernal y por un grupo selecto o élite de guerreros en la fase necrópolis. La fase de cavernas eran tumbas en forma cuadrangular, forma de botellas para el grupo aristocrático, de hasta 6 a 8 metros de profundidad, chicos. Vemos aquí las cavernas, la fase cavernas, que era un orificio y muy profundo, era en forma de botella. Vemos ahí como la botella mágica y vemos que adentro están los cadáveres. Ahí enterraban a sus muertos. Y vamos a conocer la fase necrópolis. Son entierros en grandes fosas rectangulares subterráneas que se entierran en fardos funerarios. Aquí vemos que ya es más extensa, más grande, que son en forma rectangular y no son tan profundas. Podemos observar. Y ahí entierran por fardos, no entierran por... Vemos aquí los cadáveres ya tiraditos. Muy bien, chicos, seguimos. La cultura Paracas destacó por las prácticas del culto a los muertos, el desarrollo de la medicina, uso de plantas medicinales, momificaciones y trepanaciones craneanas. Tenemos aquí las trepanaciones craneanas. Realizaron operaciones al cráneo utilizando cuchillos muy filudos de obsidiana y chicha como anestesia, la chicha de jora como una anestesia. Hacían sus cirugías y curaban de los golpes de la cabeza, y dice la anestesia era con chicha de jora o coca, lo que chachan, ¿no? Y podían abrir los cráneos y podían curarlos el orificio metiéndole una lámina de plata para que pueda cubrir el orificio después de sacar ese pedacito de hueso que se rompió o que se lastimó. Acá en la deformación de los cráneos tenemos el cráneo ancho, tenemos el cráneo alargado. Vemos cómo ellos manejaban las costumbres de sus cráneos, miren. Hacían formas, ¿no? Vean la forma de cómo manejar sus cráneos, miren, chicos, más ancho o más largos. Interesante.
También manejaron la textilería. Fueron fabricados con lana de camélidos y algodón, combinando gran variedad de colores. Fue de gran calidad y belleza. Los tejidos Paracas se encuentran entre los mejores del mundo. Bueno, podemos resaltar que la belleza, el Perú en sus tejidos es lo más hermoso que tenemos. La manta con guerreros en la parte central. Aquí tenemos una manta, dice, con una gran variedad de colores. Ciertamente ellos usaban gran variedad y sus dibujos también podemos observar, ¿no? Podemos esos detalles que ellos lo hacían textilmente, ¿ve? Cómo ellos trabajaban. Y se encuentra entre los mejores del mundo. Una belleza en textilería tenemos nosotros, chicos. Tenemos que estar orgullosos. Asimismo, los Paracas destacaron por su cerámica y su arquitectura, centros ceremoniales, canales y acueductos, entre otros. Tenemos aquí la cerámica, las canastas con lucúmas, la vasija con un pico de tema zoológico, el plato policromo, vasijas ovoides, vasijas globular con doble pico y asa puente. Aquí tenemos los canales, los acueductos. Miren, chicos, con estos agujeros son acueductos. Aquí también vemos los agujeros que jalaba. Tú plantabas de un lado y se regaba y vacías, jalaban, bajaban. ¿Ve? Es unos canalitos que ellos realizaban, muy interesantes, muy hermosos, para poder llegar a toda su agricultura. También tenemos los centros ceremoniales que ellos tenían, ¿no? Para poder llevar sus costumbres, esas ceremonias sacerdotales que ellos tenían. Ahora observaremos muy bien el video que viene a continuación para reforzar lo aprendido. Estemos muy atentos, chicos. Paracas se originó en el departamento de Ica, en una zona seca y desértica. Su expansión abarcó desde el Valle de Cañete en Lima hasta el Valle del Yauca en Arequipa. Se desarrolló entre los años 700 a.C. al 400 después de Cristo. Fue descubierta en 1925 por Julio Cetello. Paracas se desarrolló en el Horizonte temprano. Recibió la influencia de la cultura chavín en la forma de gobierno y la religión. La población Paracas estuvo dividida en 3 clases sociales. En primer lugar se ubicaban los sacerdotes, quienes debido a sus conocimientos de los astros y del control del agua de regadío, mantenían el dominio religioso, político y tecnológico. En segundo lugar se ubicaban los militares. Ellos eran los encargados de la defensa y expansión del territorio. Por último, se ubicaba el pueblo, conformado por los campesinos y artesanos. Los campesinos aceptaban todo lo que decían los sacerdotes por temor al castigo de los dioses si no obedecían. Esta cultura tiene 2 etapas, Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis, que se diferencian en la forma de enterrar a sus muertos. Paracas Cavernas. En esta etapa, los fardos funerarios eran depositados en tumbas que tenían la forma de una enorme botella. Paracas Necrópolis. En este periodo, los fardos funerarios eran depositados en tumbas rectangulares semisubterráneas. Los Paracas tuvieron un gobierno teocrático, es decir, estuvo dirigido por sacerdotes que gobernaban en nombre de Dios. Estos sacerdotes estaban apoyados por una casta militar. Como pueblo guerrero, muchos combatientes caían heridos en el campo de batalla. En tal sentido, los Paracas lograron especializarse en la técnica de trepanaciones craneanas. La trepanación craneana era una operación de cirugía que consistía en extraer el pedazo de hueso dañado y reemplazarlo por una plancha de metal. Para anestesiar al paciente, se le hacía beber chicha y masticar hoja de coca hasta que se quedaba dormido. Es allí cuando se procedía con la operación.
Los materiales utilizados para las trepanaciones craneanas fueron cuchillos de obsidiana, bisturí, algodón, gasas, pinzas y vendas. Con fines estéticos y para diferenciar a la élite de la multitud, los paracas practicaron la deformación craneana, que consistía en alargarse la cabeza utilizando tablillas y soguillas desde niños. Los fardos funerarios fueron grandes envolturas de mantos y telas que contenían en su interior el cadáver sentado de cuclillas junto a ofrendas. Los paracas creían que al morir, las personas pasaban a otra vida. Para llegar a la otra vida, debían volver a la posición en que vinieron al mundo, es decir, en cuclillas o posición fetal. Por eso las momias paracas han sido enterradas en esa posición. La máxima expresión del arte textil son los mantos paracas. Los mantos paracas fueron telas envoltorias con que se hacían los fardos funerarios. Eran confeccionados con hilos de algodón y lana, decorados con plumas de aves, hilos de oro, pelos de murciélagos y cabellos humanos. Fueron pintados con 180 tonalidades diferentes que se obtuvieron combinando los colores rojo, azul, amarillo, verde y negro. El clima seco del desierto ha hecho que los colores del teñido conserven su belleza y parezcan de reciente fabricación. Recuerda escribir todos los temas en tu cuaderno con sus ejemplos y dibujos. No olvides utilizar tu chequeo rojo para las mayúsculas, comas, subrayados y puntos. Y así tener tu cuaderno bien ordenado y muy limpio. Ahora ajustaremos las tareas para que puedas escribirlos o copiarlos. Eso es todo, chicos. Que tengan un buen día. Abríguense. Hasta luego.